¿qué aprenderemos hoy? Plantearemos conclusiones sobre información cualitativa y cuantitativa de una población, usando sus conocimientos estadísticos. Reconoceremos errores en sus justificaciones y los corregiremos. Profesor, ¿y cómo lo vamos a aprender? Pedro y Fátima recordarán aprendizajes respecto al uso y acceso al agua. En otro momento, plantearemos conclusiones a partir de las tablas y gráficos estadísticos. Vamos a sustentar las conclusiones en cada uno de los procesos del desarrollo de la actividad. Finalmente, reflexionaremos sobre las conclusiones del derecho al acceso y uso del agua, desde la participación ciudadana. Profesor, ¿cuál es el nombre de nuestro programa? Planteamos conclusiones sobre la información del derecho al acceso y uso del agua en nuestra comunidad rural. Bien, estudiantes, en los dos programas pasados hemos hablado sobre el acceso y uso del agua relacionado con una toma de datos e interpretación de estos en tablas de frecuencias. Cuéntanos, Pedro, ¿cuál fue la variable de estudio en el programa 3? Sí, profesor, nuestra variable de estudio fue el acceso al servicio de agua. Fátima, ¿puedes afirmar que la variable de estudio es de tipo cuantitativa? Profesor, claro que no. La variable acceso al servicio de agua es de tipo cualitativo, porque no está representada por valores numéricos. Muy bien, Fátima. ¿Y cuáles son sus categorías? Profesor, la variable acceso al servicio de agua, nosotros lo clasificamos como red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda. Pedro, ¿qué tipo de variable cualitativa es? Profesor, las variables cualitativas pueden ser ordinales o nominales. Las categorías no nos dan a entender que hay un orden definido. Por eso, la variable de estudio es de tipo cualitativo nominal. ¿Para qué hemos usado una tabla de frecuencias? Profesor, el motivo de usar una tabla de frecuencia es poder organizar y analizar los datos sobre el acceso del servicio de agua en valor numérico. ¿Qué factores fueron favorables para poder distribuir a la población de estudio? Profesor, un factor muy importante fue tener la cantidad de hogares que tenían red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Sí, profesor, nosotros podemos distribuir a la muestra con respecto a las categorías de la variable de estudio y así tendremos 3 grupos diferentes para analizar. ¿Cuáles son las partes de una tabla de frecuencia? Profesor, la tabla de frecuencias tiene 6 partes en general, que es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y porcentaje. Sí, profesor, pero también podemos usar tablas de frecuencias simplificadas, de acuerdo con la información que queramos analizar. Ah, tienes razón, Fátima. Como en el programa 4, que usamos solo la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y el porcentaje. ¿Para qué nos sirve hallar la frecuencia absoluta? Profesor,
La frecuencia absoluta nos sirve para poder hallar la cantidad de veces que se repita un dato. Sí, profesor. Por ejemplo, en mi comunidad, los hogares con red pública dentro de la vivienda son 4 familias. Los hogares con red pública fuera de la vivienda son 10 y los hogares con pilón de uso público son 6. Y estos valores vendrían a ser la frecuencia absoluta. ¿Qué pasa si sumamos todas las frecuencias absolutas? Profesor, como cada frecuencia absoluta nos representa el número de veces que se repitió un dato, es decir, una parte del total, si sumamos todos los valores, tendríamos el total de la población en estudio. Profesor, eso quiere decir que si la suma de mis frecuencias absolutas no son igual a la población de estudio, he cometido un error al contar las veces que se repite cada dato. Pedro, ¿qué idea tienen de la frecuencia relativa? Profesor, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el número total de la población en estudio. ¿Y para qué te sirve la frecuencia relativa? ¿Qué información nos brinda? Profesor, la frecuencia relativa nos da una idea de proporción, es decir, del total de la población cuántas veces se repite un dato. ¿Podrías darnos un ejemplo? Yo quiero dar un ejemplo, profesor. El total de hogares son 20 y de estos 20 hogares, 4 tienen red pública dentro de la vivienda. Esto se puede expresar como 4 de 20. Profesor, 4 de 20 es una fracción que podemos simplificar. Es equivalente a decir 1 de 5 o 1/5. Y esto es igual a decir 0,2. Muy bien, la frecuencia relativa nos indica la relación de cantidad con respecto al total de la muestra. ¿Cuáles son las demás frecuencias relativas? Profesor, la frecuencia relativa de los hogares con red pública afuera de las viviendas es 10 entre 20. Esto es igual a 0,5. Y la frecuencia relativa de los hogares con pilón de uso público es 6 entre 20. Esto es igual a 0,3. ¿Y cómo se interpretarían estas frecuencias relativas? Profesor, con respecto a los hogares con red pública fuera de las viviendas, quiere decir que tenemos 10 hogares de un total de 20. Esto equivaldría a decir la mitad. Y con respecto a los hogares con pilón de uso público, quiere decir que de los 20 hogares en total, solo 6 cuentan con pilón de uso público. ¿Cuánto sale si sumamos todas las frecuencias relativas? Profesor, si sumamos esas frecuencias relativas, nos resulta igual a 1. Muy bien. ¿Y por qué crees? Profesor, la frecuencia relativa es una proporción, es decir, una parte entre el total. Si yo sumo las partes, es igual al total. Entonces, al dividir el total entre el total, siempre será la unidad. Profesor, eso quiere decir que siempre la suma de la frecuencia relativa es 1. Y puedo usar este nuevo conocimiento para verificar si he resuelto bien. Profesor, estoy mirando mi tabla y puedo sacar
la conclusión que al menos 14 hogares tienen red pública fuera de la vivienda y dentro de la vivienda. Muy bien. ¿Y cómo tuviste esta conclusión? Profesor, esta información la saco de la frecuencia absoluta acumulada. Porque la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas anteriores hasta ese valor. Por eso, esto quiere decir que 14 hogares tienen como mínimo red pública dentro de la vivienda o fuera de la vivienda. ¿Qué información te da la frecuencia absoluta acumulada y para qué sirve? Profesor, la frecuencia absoluta acumulada nos informa sobre el número de eventos repetidos hasta el momento. Pedro, ¿puedes ayudarnos a comprobar si la predicción de nuestra compañera Fátima es cierta? La frecuencia relativa acumulada es sumar todas las frecuencias relativas hasta el momento. Al hallar la frecuencia relativa acumulada de algún dato, este significaría que es la relación de lo que se tiene hasta el momento con respecto al total. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes obtenidos con el análisis de estos datos? Profesor, una conclusión que se obtiene al comparar las frecuencias absolutas son que la mayoría de los hogares tienen una red pública fuera de la vivienda y esto le puede generar dificultades al momento del uso del agua. ¿Cuál sería tu conclusión? Profesor, el valor de la frecuencia absoluta de los hogares con red pública fuera de la vivienda es mayor. Me parece muy interesante lo que menciona Pedro sobre cómo afectaría esta falta del acceso al agua. Profesor, recuerdo que en el programa número 4 analizamos un caso sobre el uso del agua. Bien, Pedro. Luego desarrollamos una tabla de frecuencia y a partir de los resultados obtenidos construimos un gráfico de barra para luego interpretarlo. Pedro, ¿cuáles fueron las categorías de la variable uso del agua? Profesor, nuestra población de estudio la dividimos con respecto al uso del agua para aseo personal, para cocinar, para lavar ropa, para regar su chacra y los que no tenían el servicio de agua. Analicemos nuestro procedimiento y realizamos conclusiones sobre nuestros resultados de gráfico de barras. Primero, ¿qué es un gráfico estadístico? ¿Y para qué sirve? Profesor, un gráfico estadístico es una herramienta estadística que nos ayuda a comparar dos o más valores previamente hallados. Pedro, ¿cuál fue el gráfico estadístico que usamos? Profesor, nosotros decidimos usar un gráfico de barras. ¿Por qué decidieron usar un gráfico de barras? El gráfico de barras nos permite desplegar y comparar la frecuencia de cualidades o características de una o más variables de estudio y a la vez puede indicar rápidamente que una categoría sea mayor que otra en frecuencia. A mayor altura de cada barra indicaría que el valor numérico es mayor. Además, el generar un gráfico de barras es más sencillo. Con respecto a los demás gráficos, solo requerimos de un plano cartesiano. Excelentes conclusiones, estudiantes.
¿Cuál era el primer paso para generar un gráfico estadístico? Profesor, primero es diseñar una tabla de frecuencia. ¿Por qué necesitamos primero diseñar una tabla de frecuencias? Profesor, porque una tabla de frecuencias nos ayuda a organizar información y esto nos puede servir como base para poder sustentarla en un gráfico. Bien, Fátima. ¿Y cuál es el segundo paso para generar un gráfico estadístico? Profesor, el segundo paso es escoger qué gráfico se va a usar. En este caso, ya decidimos usar un gráfico de barras por las facilidades que nos brinda. ¿Y cuál es el tercer paso? Profesor, el tercer paso es diseñar nuestro gráfico de barras y para esto se requiere un plano cartesiano. ¿Por qué se necesita un plano cartesiano? Profesor, el plano cartesiano, gracias a sus ejes horizontal o abscisas y vertical u ordenadas, nos permite establecer una relación entre las categorías y los valores numéricos. Pedro, ¿cómo podrías sustentar la respuesta de tu compañera Fátima? Profesor, un plano cartesiano consta de dos ejes, abscisas y ordenadas. El eje de las ordenadas depende de las abscisas. En este caso, las categorías serían como las abscisas y los valores numéricos serían como las ordenadas. Profesor, así como dice mi compañero Pedro, si yo represento a las categorías en el eje de las abscisas y a los posibles valores numéricos en las ordenadas, podré generar una relación. El plano cartesiano consta de dos ejes, abscisas es la horizontal y ordenadas en la vertical. El eje de las ordenadas depende de las abscisas. Las categorías las representamos en las abscisas y sus valores numéricos en las ordenadas. Estas ideas nos permitirán hacer conclusiones sobre el gráfico de barras. ¿Qué valores numéricos se representarán en el plano cartesiano? Profesor, en un gráfico de barras podemos representar diversos valores. Por lo tanto, podemos relacionar las categorías con sus frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Fátima, ¿cuáles eran los valores de las frecuencias absolutas sobre las categorías del uso del agua? Profesor, dibujaría unas barras donde su altura estaría relacionado con las ordenadas. En el uso del agua en aseo personal, la frecuencia absoluta son 12 personas. En el uso del agua al cocinar, la frecuencia absoluta son 10 personas. En el uso del agua al lavar la ropa, la frecuencia absoluta son 5 personas. En el uso del agua para regar su chacra, la frecuencia absoluta son 3 personas. Los que no tenían acceso al servicio de agua, la frecuencia absoluta son 2 personas. La gráfica de barras muestra que 12 personas le dan prioridad al uso del agua al aseo personal, así como también a 10 personas hacen uso del agua en cocinar. Sin embargo, solo 3 personas tienen prioridad en regar su chacra. Solo 5 personas usan el agua en la opción de lavar su ropa y que 2 personas no tienen acceso al servicio de agua. Al analizar el gráfico, interpretamos que el mayor uso de agua es para aseo personal. Profesor, de este primer análisis
concluimos que las personas prefieren usar el agua para aseo personal, lo cual es muy bueno, ya que esto contribuye a que las personas no enfermen y se mantengan sanas. Excelente conclusión, Fátima. Profesor, algo que no es muy bueno es que al interpretar la gráfica puedo concluir que una cantidad pequeña de personas, exactamente 2 pobladores, no cuentan con servicio de acceso al servicio de agua, y esto le podría llevar a limitaciones. Profesor, es cierto, hay una minoría de personas que no tienen acceso al agua, y esto podría ser considerado discriminatorio, ya que todas las personas tienen derecho al acceso del agua según la Constitución. Excelentes conclusiones, Pedro y Fátima. Nos damos cuenta que aún después del bicentenario, el acceso y el uso del agua sigue siendo una de las grandes problemáticas en algunas comunidades. Muchas gracias por su colaboración hoy. Estudiantes, para reforzar tu aprendizaje, plantea conclusiones sobre el derecho al acceso y uso del agua potable. Luego, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana les servirá lo aprendido hoy? ¿Qué dificultades han tenido? También hagan uso de sus recursos y desarrollen los problemas de su cuaderno de nivelación, ciclo 6, actividad 2, nivel 1, las páginas 82 y 83. Y para los estudiantes del segundo grado, el cuaderno de nivelación, ciclo 6, páginas 84 al 89. Docentes, reconocemos el esfuerzo que hacen para acompañar a sus estudiantes. Les pedimos que los orienten y retroalimenten para que puedan proponer conclusiones sobre el derecho del acceso y uso del agua, que las justifiquen teniendo en cuenta los siguientes criterios. Plantea conclusiones sobre población, variables cualitativas y cuantitativas sobre el derecho al acceso y uso del agua. Plantea una tabla de frecuencias sobre el derecho al acceso y uso del agua. Y plantea conclusiones sobre los gráficos estadísticos y su interpretación sobre el consumo del agua. Madres y padres de familia, valoramos el esfuerzo que realizan en la educación de sus hijos e hijas. Dialoguen con ellos y pidan que les comente sobre la experiencia de aprendizaje acerca de la importancia al acceso y uso del agua en su hogar y cómo se puede aplicar lo aprendido en su entorno familiar.